Es mejor creer que no creer. En un tren que se trasladaba de una ciudad hacia otra, por supuesto, estaba un joven que iba con una cantidad de libros, un poco urgido por llegar a su centro de estudio. Y de pronto se dio cuenta que estaba un señor como de unos 75 años por ahí, a su lado, y miró que estaba leyendo un libro, y ese libro era la palabra de Dios. De pronto este muchacho le dijo: ¿y usted sigue creyendo en esos cuentos y fábulas que hay en ese libro ya obsoleto? Entonces él le dijo: no es un libro de cuentos o fábulas, es la palabra de Dios. No, dice, eso no es así, le dice. Entonces el anciano le dice: entonces estoy equivocado. Claro que sí, le dice. Usted debería estudiar libros de ciencia, libros de historia, libros que hablan de la Revolución Francesa, cuando se aclaraban, dice, algunas ideas o conceptos equivocados de la religión hace 100 años, decía este joven. Y el Señor decía: pero yo sigo creyendo en esta palabra y no creo que los científicos piensen esto de la Biblia, le dijo este anciano. Entonces el joven le dice: mire, como voy un tanto urgido, quisiera que me diera una tarjetita para contactarme con usted y poderle enviar algún material que le sirva para que usted estudie ciencia. Entonces el anciano tomó con paciencia una tarjetita y se la dio al joven. Aquel joven, antes de salir de ese lugar del tren, salió con la cabeza abajo y su vista también confundida, porque en esa tarjeta decía: el profesor doctor Luis Pasteur era un connotado científico. Él era químico, matemático y era también virólogo, y entre otras distinciones que tenía este hombre, era el director del centro de estudios, en la Universidad de Francia. Ese es un hecho verídico que se encuentra en el registro allá en el año 1892. Ese joven no comprendía realmente qué es la ciencia. Más tarde Luis Pasteur escribe: la poca ciencia nos aleja de Dios, pero la mucha ciencia nos acerca a Dios. ¿Y quién iba a refutar esa enorme capacidad que tenía este científico? Y es que en efecto, a veces conocemos tan poco que lo que hacemos es criticar, señalamos, criticamos, despreciamos. Y quiero decirles por lo menos 3 razones de por qué debemos de creer en la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios se hizo para creerla, no para razonarla. Y muchas personas han intentado razonar, buscarle incongruencias a la Biblia, defectos, con tal de burlarse de los predicadores o de pastores o de maestros de la Biblia, o con tal de burlarse con los escritores. Y aunque algunos dicen hay discrepancia, pero la Biblia no tiene ni siquiera un ápice o un punto de discrepancia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y por tanto hay que creerla. Número 2, debemos de creerla y aceptarla porque en ella encontramos salvación. Y esa salvación es desde esta vida hasta la eternidad. Somos salvos del pecado, de la maldad que está destruyendo este mundo, que nos lleva a vivir en miseria, en aflicción y que nos lleva a vivir en desesperanza. Nos salva, nos rescata. Hay una obra de restauración. Además, la palabra nos trae paz y felicidad. ¿En quién más podemos creer? Una vez Pedro dijo: Señor, ¿y a quién iremos si solo en ti hay vida? Y en efecto, solo en ella vamos a encontrar felicidad, paz y una buena relación con los demás. Y recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hay que recibirla. Dios le bendiga y muy buenas tardes.